Sí, por favor, a ver sus preguntas para yo leerlas, para que todos sus compañeros puedan escuchar la pregunta que nos hacen los ingenieros. Hay una pregunta que dice, ¿qué consideraciones se deben tener al elegir entre CU, UU y CD? Eh, con respecto a esta prueba, en particular al momento que se hacen las pruebas por experiencia, casi las consideraciones que se tienen no se toman en cuenta, pero sí es importante, por ejemplo, cuando hacemos una prueba CD, ustedes, por su nombre, como lo dice, es una prueba consolidada, drenada. Entonces, al momento que ustedes llevan a la falla la, la, la muestra, tienen que estar las válvulas abiertas, es decir, van a drenar. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que va a suceder, por ejemplo, cuando ustedes tienen en una parte de ladera, en una parte donde posiblemente el suelo esté saturado o parcialmente saturado? Al momento que van a hacer la prueba, pues va a ser una prueba donde se va a tener un drenado, ¿no? Entonces, lógicamente que serían prioritarios en realizar ese tipo de prueba de CD. Con respecto a CU, pues eh, es sobre un suelo que se encuentra saturado, o ya saben, parcialmente saturado. El suelo generalmente no, no presenta ese drenaje, ¿no? Entonces estamos hablando de, por ejemplo, de un lago. Cuando hablamos de un lago, no hablamos de un lago así como un mar, ¿no? Ya recuerden, es decir, es un suelo eh, que está completamente saturado, entonces se coloca una estructura, no necesariamente la estructura tiene que estar en el suelo saturado, simplemente que las cargas se transmitan. Entonces lo más apropiado sería hacer una prueba CU. A ver, acá hay la pregunta de su colega. Dice, es decir, ¿en qué tipo de materiales, en qué tipo de proyectos, qué aspectos teóricos? Es decir, habla sobre cargas y o experiencias al respecto. Gracias de antemano. Miren, eh, las cargas, las cargas que se transmiten al suelo, esas de ahí, por eso se hacen las pruebas, ¿no? Las pruebas son equipos que nos van a dar esfuerzos y cargas que el suelo recibe in situ. Si ustedes tienen in situ a una profundidad tal, 5 metros, 10 metros, y la estructura, hablamos de 5 metros, la estructura transmite 20 toneladas, no sé, y el mismo suelo se coloca otra estructura que te transmite 50 toneladas o 100 toneladas, entonces las pruebas se pueden hacer con los equipos triaxiales, porque en los equipos triaxiales tú vas a colocar todos los esfuerzos que el suelo tiene in situ, entonces la prueba es para diferentes tipos de suelos.
Lógicamente recuerden de que los suelos granulares, como hablamos de arenas limpias, serían muy difíciles de muestrear. Entonces en esos casos se requiere ya de un muestreo especial, ¿no? Que muchas veces lo hacen mediante congelamiento. Pero ya esa es otra parte, ¿no? Es decir, eh, casi generalmente se hace a muestras donde tú puedes labrarlas, ¿no? Es decir, puedes labrar la muestra y puedes hacer tu ensayo de las triaxiales. Lógicamente que dependiendo, como les digo, te va a arrojar, eh, las triaxiales te van a arrojar muchos valores. Los equipos modernos ya te dan alcance de poder obtener muchos valores, pero los importantes son los parámetros de resistencia, que viene a ser la cohesión, el ángulo de fricción interna, y también podemos obtener el módulo de Young o módulo elástico, ¿no? Entonces es importante, nos dan presión de poros, entonces sí tenemos varios datos, inclusive nos dan valores de permeabilidad, entonces es saber solamente conocer y, y leer al respecto para poder darse cuenta de cómo se obtienen esos parámetros, ¿no? Entonces ahí imagínense en una prueba de estas ya obtenemos parámetros hidráulicos y obtenemos parámetros mecánicos, ¿no? Que nos sirven para hacer un análisis, un diseño, tanto de asentamiento como de capacidad portante del suelo. Les voy a pasar esta presentación. Eh, Tenemos equipos que nos pueden ayudar de campo, ¿no? Por ejemplo, un equipo llamado NASBER es una prueba que se hace para obtener las propiedades hidráulicas, ¿no? Que es la permeabilidad. Entonces, en esta prueba, lo importante en esta prueba es de que, bueno, tiene algo muy similar a lo que es la prueba Lefranc, ¿no? Que ya se explicó anteriormente. Pero en esta prueba se hace en los suelos no saturados, ¿ya? Suelos no saturados. Se hace para consumos grandes o para consumos pequeños, ¿no? Es decir, eh, no es restricción que se tenga al respecto. A ver, acá hacen una pregunta con respecto, a ver, por favor, el gol. Dice, en el ensayo de corte directo realizamos con diferentes cargas para una edificación. La pregunta es, para el tema de taludes, que no tendremos cargas sobre el talud, uso las mismas cargas para este ensayo. Lógicamente que no va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, realizar una prueba con las mismas cargas, porque recuerden de que no tenemos confinamiento a un lado y por lógicamente si ustedes hacen un ensayo sin tener en consideración que, que el suelo en una parte no va a tener confinamiento, no va a tener, entonces únicamente de que se esté pensando en colocar un muro de contención para poder decir, bueno, vamos a colocar un muro de contención y los esfuerzos van a ser confinados y se va a tener, pero no, cada lugar tiene sus propios esfuerzos
y por lo tanto los ensayos deben ser muy independientes en cada uno de su muestreo. Conforme van preguntándome, les voy pasando algunas pruebas para que ustedes sepan, ¿no? De cómo se utilizan en campo, ¿no? Tenemos una prueba de bombeo. Acá ustedes pueden ver, hay una figurita ahí para que se orienten. Eh, Dice, las perforaciones en la DM deben ser de tamaño suficiente para permitir que el libre flujo del agua, pero a su vez deben ser suficientemente cerradas como para impedir el arrastre de granos o partículas, ¿no? Porque acá se va a bombear para ver la permeabilidad y el gasto que se tiene, ¿no? Y bombeo, pues ustedes creo que por criterio pueden darse cuenta que bombeo se tiene que hacer la prueba en suelos granulares o roca fracturada, ¿no? No podríamos hacer esta prueba de bombeo en suelos arcillosos porque ustedes saben que el suelo arcilloso pues es de baja permeabilidad y va a ser pues en vano, no va a tener eh, eh, fruto hacer una prueba de bombeo. Sí, a los ensayos CDE, pues como ustedes pueden ver, al momento de colocar la edificación, todo suelo que esté parcialmente saturado, se va a generar una consolidación. Entonces esa consolidación se traduce a asentamiento, ¿no? Y, y si, y si tenemos suelo donde realmente el flujo va a ser este, mucho más rápido en la presencia de una carga, pues la prueba CD es algo así como más apropiada para darnos los resultados que necesitamos de los parámetros y utilizarlos en las fórmulas, ¿no? Cuando veamos algo de taludes, ahí vamos a ver al momento de ver un ejemplo y, y cambiaríamos valores, de ese mismo ejemplo cambiaríamos valores para poder verificar, ¿no? cuál de ellos es el de mayor criterio para tener un buen resultado cuando hagamos esa parte. Una pregunta, acá puse al final una tablita. eh, Hay una pregunta de sus compañeros acá. Dice, ¿existe correlaciones entre los ensayos Proctor estándar y modificado? En tal caso, ¿cuál sería la más adecuada? Del mismo modo en que tan cierto es que el Proctor estándar se emplee mejor para suelos cohesivos y el modificado para suelos cohesivos. A ver, no sé, acá, miren, lo que pasa es de que este, existen muchos criterios al respecto, ¿no? Para poder ver eso de- sabemos que el estándar es un se usa, sí, usualmente el estándar tiene unas medidas de, de, de diámetro menor que un modificado. Y generalmente la prueba en laboratorio se viene realizando en un suelo granular con el modificado, ¿no? Y podemos hacer el estándar con suelos más finos. Al hablar más finos, pues no estoy hablando de suelo fino, ¿no? Sino suelos que pueden tener material
granular, pero menor a 3/4, ¿no? Es decir, quizás con el modificado hasta 1 pulgada, dependiendo, ¿no? Pero acá tengo una tablita, miren ustedes pueden ver, Proctor modificado, eh, emplea un peso de martillo 4.54 y una altura de caída y el número de golpes de 25. Miren que se puede hacer una prueba estándar con el número de golpes igual, pero ya cambia el número de capas. Entonces acá hablamos del Proctor modificado, de número de capas 5, ¿no? Y Proctor estándar, número de capas 3. Eh, los mexicanos también, nosotros acá en Perú, haciendo varias pruebas y tratando de ver cuál sería el más apropiado para obtener una mejor compactación, también se podría llegar a tener sus propias normas, pues los moldes, los martillos y número de capas, ¿no? Pero ya tenemos al menos algo ya que nos puede orientar para no salir del rango, ¿no? No salir de los 5 y no tampoco bajar de los 3, ¿no? ¿Qué sería de repente probar con 4 capas? No sé, pero sería bueno de que se empiece a hacer ese tipo de investigación. Ya los mexicanos tienen un peso de martillo de 2.5, altura de caída 30, golpes 30, ¿no? Varía a lo que las normas ASTM nos dan. Entonces, es cuestión de ya ver la experiencia que tienen los técnicos, porque inclusive los técnicos, ustedes llegan al laboratorio y el técnico ya te dice, vamos a iniciar con tanto de porcentaje de agua para este suelo de tal cantera, ¿no? Sí, yo creo que lo más apropiado es para ya indicar la parte de, de las cantidades, de los pesos y todo eso de ahí, y los técnicos son pues ya expertos porque vienen trabajando con muchas canteras y ya saben cómo se comporta y qué tipo de prueba es la más apropiada, si sería la modificada o la estándar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues eh, cuando ya se tiene el grado de compactación del suelo, eh, como les expliqué anteriormente, la obra es importante. Ustedes pueden hacer un tramo de prueba, ¿no? El tramo de prueba es importantísimo. Imagínense, se tienen carreteras que se vienen trabajando acá en Perú y hablamos, no sé, tramos que pueden comprender hasta mm, quizás 300 kilómetros, 200 kilómetros, no lo sé realmente. Y ya si hablamos de 100 kilómetros, pues es un proyecto de gran importancia, ¿no? Entonces debería hacerse un tramo de prueba donde ya se conoce el Proctor que se hizo en laboratorio, ya se conoce la densidad de campo y se calculó el grado de compactación y con el expediente, conociéndose lo que el valor del grado de compactación en el expediente, entonces se puede hacer la prueba y pedir el rodillo apropiado con los tiempos y el número de pasadas apropiadas para lograr ese grado de compactación que lo pide el expediente. Entonces hay cosas en las cuales y no se pueden dar así, ¿no? Decir, ya esto es así, sino hay momentos que se deberían hacer trabajos experimentales tanto en laboratorio como en campo. Y también ya ustedes saben que con esto de las pruebas, pues el contenido óptimo que se obtiene en la curva
de compactación, pues es la cantidad de agua que se va a utilizar en campo al momento de hacer la compactación mediante, bueno, las motoniveladoras y luego el rodillo, que ya, como lo ven acá ustedes en la tabla, pueden escoger cuál es el más apropiado para que ustedes puedan tener el número de pasadas y la compactación o el grado de compactación para que cumplan con el expediente. Eh, Sigo mostrándoles esto de las pruebas de campo. Tenemos otra prueba de permeabilidad, el Matsuakai, ¿no? Eh, Ustedes pueden ver ahí una prueba particularmente en suelos aluviales, ¿no? Esta prueba, como ustedes pueden ver ahí en la figura, es decir, estrictamente va a ser por muy arriba del NAF, ¿no? Del nivel freático, como se muestra acá en la figura, ¿no? Es decir, eh, es una prueba en la cual el NAF tiene que estar muy por arriba, ¿no? Y la excavación que ustedes ven acá, pues aproximadamente estamos hablando de unos 30 grados a 45 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Es decir, acá se va a tener ahí unos 30 grados a unos a 40 grados de inclinación, ¿no? Entonces, es una prueba que nos ustedes tendrían que tener un equipo acá de, de medidor, ¿no? De un medidor mediante sus cilindros y mantener constante el nivel del agua y ir midiendo cuál es el gasto y van a obtener la permeabilidad que viene a ser la velocidad, ¿no? Sí, no es eh, otra gran cosa que hacer las pruebas y vamos a conocer cuánto se nos va a infiltrar el agua al momento que vamos a almacenar algo, ¿no? Entonces, estas pruebas son muy importantes. Acá tenemos otras propiedades hidráulicas con el piezocono, ¿no? Anteriormente también mencioné algo, este instrumento importantísimo, nos puede arrojar también la resistencia lateral a la penetración, ¿no? Podemos tener la resistencia por punta. Entonces ustedes en esta prueba, pues lógicamente cuando tengamos un suelo que desconocemos a 10, 15 metros y queremos muestrear para, para poder hacer un análisis de asentamiento, entonces lógicamente que este instrumento nos va a arrojar la resistencia del suelo y vamos a saber al momento de muestrear qué tipo de muestreador vamos a colocar, ¿no? O vamos a introducir para obtener la muestra. Si el suelo nos presenta una resistencia bajísima, pues meteremos un tubo Shelby. Si nos arroja una resistencia alta, pues meteremos algún Denison
¿no? Para obtener las muestras duras. Entonces, este equipo es muy importante, ¿no? Acá tenemos otro equipo, pero es para obtener propiedades dinámicas. Las propiedades dinámicas de los suelos en laboratorio, tuve la oportunidad de participar en un lapso de 6 meses en hacer pruebas dinámicas con un equipo que se llama la triaxial de columna resonante. Ahí obteníamos parámetros dinámicos de los suelos. Y en campo se obtienen mediante la refracción sísmica. Ustedes pueden ver acá en el dibujo. Se da un golpe. Esta de acá regresa a los geófonos, se mide el arribo de las ondas y luego se va obteniendo la velocidad de las ondas, y al obtener la velocidad de onda ya podemos obtener el parámetro dinámico del suelo. Acá tenemos otra prueba, ¿no? Se llama barrido sísmico, pozos cruzados, en inglés cross hole. Acá también vemos, ¿no? Donde se hace un disparo, se transmiten las ondas y existen eh, los receptores o geófonos, y se tiene una distancia de la onda, y luego podemos obtener eh, la onda, la velocidad de la onda, y posteriormente ya podemos obtener lo que es el módulo cortante o el módulo o la propiedad dinámica del suelo. Acá tenemos otro pozo abajo, es con un solo pozo, donde ahí va al mismo tiempo pues se hace un impulso, un golpe en la superficie, y la onda se mide al momento de llegar a los geófonos. Esta de acá se transmite a este equipo, y acá puede verse el tiempo de arribo. Como ya se tiene la distancia, el tiempo de arribo, podemos encontrar la velocidad. Al tener la velocidad con la propiedad de la densidad del suelo, se obtiene el módulo cortante del suelo, o módulo o propiedad dinámica del suelo. También lo más actual y moderno que obtienen es mediante el análisis de ruido ambiental. También pueden medirse ahí las ondas y también obtener lo que es el módulo cortante, ¿no? Y el amortiguamiento. Y acá tenemos algo que les va a servir bastante, ya se está utilizando y debería utilizarse, porque recuerden, es importante que ustedes sepan de que las propiedades que se obtienen directamente en campo son propiedades más reales que cuando las llevamos las muestras al laboratorio y obtenemos sus propiedades. Entonces acá tenemos propiedades mecánicas, prueba de veleta. Entonces tenemos acá el instrumento, las veletas, y vamos a hacer que gire, ¿no? Que rote, y la resistencia se mide ya con unos instrumentos. Ahora los instrumentos ya son un poco más modernos, donde directamente ya nos dan unidades de ingeniería. Entonces ya podemos ver y obtener resistencia del suelo, ¿no? Es decir, acá la prueba de veleta nos va a determinar la resistencia cortante, ¿no? No drenada en suelos cohesivos, o puede dar también la sensitividad en los suelos cohesivos saturados, ¿no? La sensitividad es una propiedad, hay investigadores que relacionaron al hacer la prueba una compresión simple de una muestra con relacionando, hacer una división con el valor que te arrojaba al hacer la prueba de compresión con un suelo remoldeado. Entonces son valores que al final te sirven para correlacionar, o al mismo tiempo para confirmarte algunos valores que tú necesitas.
Acá está la prueba de corte directo, ¿no? Pues lógicamente te va a dar directamente la resistencia cortante del suelo, ¿no? Acá estamos hablando de la prueba de campo, ¿no? Ustedes pueden observar ahí cómo se hace la prueba de corte, ¿no? Entonces, ustedes como igual que en laboratorio, exigen la línea de falla, ¿no? A la muestra. Es decir, ahí exigimos que la muestra falle por donde colocamos la placa y el suelo va a fallar, ¿no? Tenemos la prueba con presiómetro, llamado presiómetro de Menard, ¿no? El nombre del investigador que trabajó con esto. Entonces acá se obtienen respuestas de esfuerzo de formación, la deformación unitaria del suelo, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado ahí. Lógicamente, si vas a tener esfuerzo de deformación unitaria, directamente vas a poder obtener de esa curva el módulo de elasticidad del suelo. Miren qué importante y excelente, ¿no? Tener directamente de un ensayo en campo así directamente y hacer ahí obtener tu módulo elástico, ¿no? Entonces, ahí no va como ustedes ven, eh, con cualquiera de las fórmulas, teorías que conozcan para hacer uso del cálculo de asentamiento inmediato, pues ingresan su valor del módulo elástico y encuentran, ¿no?, su asentamiento. Y también nos da pues valores de resistencia cortante, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan todos estos equipos que les van a ayudar en algún momento, ¿no? Imagínense que estén en un lugar donde es imposible realizar así un muestreo y necesariamente necesitan los valores, los parámetros para poder hacer cálculos, ¿no? Entonces, uno de estos equipos importantísimo para llevar a campo y poder hacer esa prueba, ¿no? Y tenemos otro, ¿no? El ensayo con ficómetro. Este sí no nos da valores de formabilidad, ¿no? Eh, es, es un ensayo similar a un ensayo de corte directo in situ, ¿no? Pero nos proporciona también valores o propiedades de resistencia. Insisto, ustedes tienen que ya conocer cuáles son las propiedades de, de, de resistencia, cuáles son las propiedades dinámicas, cuáles son las propiedades físicas, cuáles son las propiedades hidráulicas. Eso hay que ir dominando para que siempre se tenga en consideración que al momento que hacen un análisis no se confundan, ¿no? Entonces, las propiedades de resistencia, pues tenemos el ángulo phi y la cohesión, ¿no? El ángulo de fricción interna del suelo y la cohesión, este equipo nos arroja en campo, ¿sí? Ya se puede ver eh, que, que existen estos equipos que nos ayudan mucho a tener esos parámetros. Tenemos otro ensayo con dilatrómetro de Marchetti, ¿no? Ustedes pueden ver si en alguien de ustedes ha visto eh, algunos, algunos instrumentos, como por ejemplo celda de presión, ¿no? Similar, tiene algo similar la celda de presión. Son que se colocan debajo de las cimentaciones, se pueden colocar debajo de los pilotes, de las pilas, y también se pueden colocar mucho en los túneles, ¿no? Lateralmente en todo el contorno de los túneles se puede colocar las celdas de presión para ver qué tanto transmiten los esfuerzos laterales en un túnel, ¿no? Entonces, este dilatómetro de Marchetti determina propiedades de deformabilidad y compresibilidad y también de resistencia, ¿no? Entonces, eh, importantísimo que se obtienen ya parámetros directamente en las pruebas de laboratorio, ¿no? Eh, por favor, si tienen algunas preguntas para...
pues ya pueden darse cuenta de que esta parte de la geotecnia es muy amplio, ¿no? Dedicarse exclusivamente toda la parte de pruebas de campo es un mundo, ¿no? Y toda la parte de laboratorio también, es decir, existen tantas pruebas en las cuales dedicarse a una sola prueba demandaría todo, quizás una semana, ¿no? Para poder entender, porque existen muchos casos diferentes al momento de utilizar la, los equipos para hacer las pruebas, ¿no? Dependiendo de los suelos, si los suelos son parcialmente saturados, si son saturados, si son suelos limoarenosos, limoarcillosos o arenas sillosas. Entonces, sí, hay que tener cuidado al momento de poder pero sí les doy un alcance que es importante que ustedes conozcan y sepan cómo ya obtienen los parámetros físicos o las propiedades índice, porque ustedes con las propiedades índice ya van a saber, por eso se llama propiedades índice, ¿no? Porque nos van a dar un indicio del comportamiento del suelo, es decir, ya cómo se va a comportar el suelo. Si ustedes tienen una relación de vacíos elevado, pues van a decir, oye, vamos, tú me estás dando resultados acá de asentamientos cero, es decir, mínimos, que no existe, y la relación de vacíos es alta de este material, entonces es imposible estos cálculos que tú me estás dando, ¿no? Entonces es importante ya ir conociendo toda esa parte, ¿no? Mire, con respecto a lo que es el 100% mayores valores al 100% del grado de compactación, en esos resultados generalmente, no digo que no sucedan, puede ser que suceda, eh, porque ustedes saben, a ver, hay que darse cuenta que al momento que tú haces la prueba de Proctor, tienes un material donde tú puedes hacer homogéneo el contenido de agua en ese suelo, porque puedes batirlo con tus manos o qué sé yo y tratas de hacer homogéneo. Pero en campo puede ser de que posiblemente haya partes o tramos donde no se haga la mezcla homogénea. Por lo tanto, se tiene experiencias en que no se supera el 100%. Generalmente se llega o se supera al grado de compactación que lo dan los expedientes, pero no es muy aceptable de que te presenten valores superiores al 100%. Ahí puede ser de que, no sé, puede ser que el mandrake no les haya resultado muy bien y ya no pudieron hacer nada porque ya tuvieron que colocar 100%, 105, 106%, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Y por lo tanto, pues se tendría que hacer una verificación, ¿no? Ir y verificar si realmente se tiene ese valor, ¿no? Mire, con respecto a cuando se tiene la prueba de corte directo, acá en Perú se utiliza mucho esas pruebas de corte directo, pero básicamente es un ensayo que para suelos finos y- y son, no es muy recomendable, realmente no es muy recomendable ese tipo de prueba. Por lo tanto, no podremos hacer una relación, una correlación con la prueba CD, porque recuerden que cuando hacemos la prueba de corte directo nosotros exigimos a que falle la muestra y puede ser de que en esa línea de falla que nosotros exigimos pueda ser de que presente ya alguna fractura
o posiblemente un material que haga que falle antes o que realmente resista, ¿no? Entonces yo creo que, que no podría hacerse eh, una relación, una correlación ahí, ¿no? Es indistinto las pruebas, por favor. Pues sí, dice una pregunta a sus colegas y yo creo que ustedes también en la pantalla pueden ver, dice, respecto a la última pregunta, creo que va a depender del tipo del suelo subs para darte una idea mejor sí. Recuerden que la clasificación, por eso que no hay que saltarse de un estudio, ¿no? Ustedes cuando tengan a la mano hacer un análisis, un diseño de la cimentación, de cualquier tipo de superestructura, tienen que ya conocer desde las propiedades índices, conocer la clasificación que tiene ese suelo y ahí tienen una idea más clara de cómo va a comportarse al momento que se hace el ensayo. Recuerda que ya les comenté, ¿no? Que si ustedes conocen un suelo que tiene una relación de vacíos mayor y, y les dan valores donde ustedes ni siquiera colocando una superestructura con gran peso les arroja asentamientos considerables, entonces hay que tener cuidado, ¿no? O al contrario, ¿no? Si tienen un suelo donde la relación de vacíos y su peso volumétrico no tienen relación, ¿no? De repente, relación de vacíos muy poco y conocen, han tocado el suelo que es un limo compacto, arenoso, y luego les dicen, no, pues el peso volumétrico es de 1.2, 1.3. Entonces, todo eso de ahí ustedes tienen que manejar, que al momento que van a hacer sus cálculos tiene que coincidir ya con esas propiedades índices, es decir, el comportamiento ya de cómo el suelo se va a comportar cuando se haga un análisis, un diseño, ya tiene que ver con respecto a esas propiedades, ¿no? Ya viene dándoles a ustedes un alcance de cómo se va a comportar ese suelo.
Acá hay una pregunta que dice, en la curva de compactación, ¿puede explicar un poco más sobre la línea o la curva de saturación? Ustedes todos pueden, no sé si en algún momento hicieron alguna prueba de compactación. Entonces, eh, se relaciona con la curva de saturación porque lógicamente ustedes saben de que este suelo este suelo compactado, cuando ustedes hacen la prueba CBR, van a saturar la muestra, ¿no? Entonces, es decir, hasta qué punto podría, indistinto, por eso les digo, cada trabajo ustedes que hagan tienen que hacerlo independientemente de alguna gráfica que conozcan, porque les va a arrojar valores distintos, ¿no? Dependiendo del suelo, dependiendo del agua, dependiendo de la altura, pues todo depende de toda esa parte, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de que esas curvas, pues nos van a dar a entender mm, eh, la influencia que tendría un suelo compactado con respecto a la saturación que se le haga, ¿no? Eh, lógicamente que se tiene experiencias de que el suelo va a estar eh, menor al 100% de saturación. Por ejemplo, ustedes cuando hacen una prueba, eh, recuerdan, no sé si alguno de ustedes ha manejado o conoce algo de las pruebas triaxiales. Cuando ustedes van a hacer las pruebas triaxiales, al momento que ustedes quieren hacer la, 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 la consolidación, hay que saturar la muestra, ¿no? Entonces, vamos a tener que llegar a un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de saturación. No podemos llegar a un 100%. Por lo tanto, ahí eh, Skempton nos da una relación eh, del esfuerzo aplicado con la presión de poros, ¿no? Y nos va a dar un porcentaje que de igual forma, ¿no? En esto del grado de saturación de este suelo compactado no se va a llegar a un 100%. Y como les digo, va a ser dependiendo de, del material que se ensaye, ¿no? Cuando estamos hablando ya de la terminación del módulo de resiliente, pues estamos hablando ya en diseño, ¿no? Y básicamente nosotros no estamos acá enfocándonos a ver esa parte, ¿no? Ya estamos hablando de algo de pavimentos, ¿no? Entonces, básicamente estamos viendo sobre las pruebas, no más bien sobre ya cómo utilizar estos valores para hacer un diseño de, de lo que es los pavimentos, ¿no? O los espesores. Quería darles un alcance, eh, a ver si la próxima clase podemos hacer la parte de cimentaciones superficiales para no irnos directamente a lo que es cimentaciones profundas. Para definir el Proctor, generalmente
como les repetí ahí, es criterio de la experiencia del técnico con respecto a las canteras, ¿no? Es decir, para él, si hacer una prueba de Proctor estándar se le hace más es factible los resultados, o si es para Proctor modificado estándar, es decir, no, no es tanto decir esta prueba se debe hacer o esta no, ¿no? Y con respecto al molde, si el molde es pequeño, mejor dicho, en diámetro, pues se utilizaría el suelo más, el molde más, más pequeño en diámetro, y si el suelo es muy granular, con partículas mayores a 3/4 y qué sé yo, 1 pulgada, podría hablarse de hacer con el molde más grande, que es el modificado. Bueno, espero que haya servido de algo esta charla, y, y pues nos vemos en la próxima videoconferencia, y ustedes viendo la parte de los videos que se van presentando. Buenas noches, y a ver, creo que acá hay una última pregunta. A ver, esta es la última pregunta que le voy a responder acá a su compañero. Cuando nosotros hicimos, y tuve la experiencia de hacerlo en el laboratorio de mecánica de suelos del posgrado en México, nos tocó hacer esas dos pruebas, ¿no? Con copa Casagrande y con el cono. Y los resultados que se obtienen son similares, ¿eh? No se descarta el uso pero hay que tener cuidado al momento de usar ambos equipos, ¿no? Tanto la copa Casagrande como el cono, ¿no? Entonces, te dan buenos resultados ambos, por favor, ¿sí? Sí, no es que no se use uno, ¿no? Es decir, los resultados son buenos de ambos, y dependiendo del técnico cómo lo realice la prueba, ¿no? Bueno, les agradezco y espero que en la próxima clases estemos ahí todos. Gracias, hasta luego.